Era una noche lluviosa en Londres. El detective Jonathan Kent recibía una visita inesperada en su oficina del centro. La figura del inspector Algernon se perfilaba en la penumbra. Su expresión reflejaba urgencia y secreto. Un hallazgo extraño en el museo, murmuró Lum, mientras desplegaba un paquete envuelto en una tela empapada. Jonathan observaba el paquete con curiosidad, preguntándose qué misterio encerraba el objeto escondido en su interior. Al desvelarlo, descubrió un reloj antiguo sin manecillas. Su esfera estaba grabada con símbolos desconocidos. Jonathan frunció el ceño, reconociendo inmediatamente que aquel reloj no era un objeto común. Fue hallado en una sala cerrada, explicó Lum. No sabemos cómo llegó allí ni su origen. La historia despertó la curiosidad de Jonathan, quien decidió investigar el misterioso reloj sin dudarlo. Esa noche, Jonathan empezó a estudiar el reloj, buscando pistas en sus grabados antiguos y su estructura singular. Cada símbolo parecía esconder un enigma, un secreto esperando a ser revelado por el ojo del detective. Al día siguiente, Jonathan y Lum visitaron el museo. La sala donde apareció el reloj estaba cerrada al público. La habitación era fría y oscura, con vitrinas polvorientas y un ambiente cargado de antigüedad. En el centro de la sala, Jonathan descubrió un marco vacío, que sugería haber sostenido algo importante. Aquí es donde apareció el reloj, explicó el curador, señalando el lugar exacto con una expresión de temor. Jonathan observó una marca en el marco, un grabado similar a los símbolos del reloj. Era evidente que el reloj tenía una conexión antigua y profunda con aquel museo olvidado. De repente, un guardia irrumpió en la sala, exclamando que alguien había dejado una carta anónima en la entrada. Jonathan tomó la carta, observando con detenimiento el sello en cera que llevaba el mismo símbolo del reloj. Dentro del sobre, una nota advertía sobre el poder del tiempo, sugiriendo que el reloj era más que un objeto. Jonathan y Lum intercambiaron una mirada. Habían tocado algo peligroso, algo que nadie más debía descubrir. De vuelta en su oficina, Jonathan comenzó a investigar más a fondo sobre la historia del museo y sus antiguos objetos. Descubrió una leyenda sobre un reloj perdido que, según rumores, podía controlar el tiempo. Jonathan leyó en el libro sobre una sociedad secreta que creía en el poder de ciertos artefactos místicos. Aquella sociedad podría ser la clave para descubrir el origen del reloj sin manecillas. Al caer la noche, Jonathan escuchó un sonido extraño en su oficina, como el tic-tac de un reloj invisible. Miró alrededor, buscando el origen del sonido, pero no encontró ningún reloj en funcionamiento. El sonido desapareció tan rápido como comenzó, dejando a Jonathan en una profunda incertidumbre. Algo o alguien parecía estar observándolo. Un enemigo invisible relacionado con el reloj. Decidido a seguir la pista de la sociedad secreta, Jonathan y Lum visitaron una antigua librería en el Soho. El propietario, un hombre anciano, mencionó haber oído historias sobre el reloj hacía muchos años.
El anciano mencionó que el reloj pertenecía a un noble desaparecido en circunstancias misteriosas. Jonathan escuchó con atención, su mente uniendo piezas de un rompecabezas peligroso y antiguo. El anciano reveló que el noble desaparecido había sido miembro de una sociedad secreta dedicada al control del tiempo. Jonathan observó al hombre con seriedad, consciente del riesgo de esta información tan antigua y oscura. Solo hay un miembro vivo de esa sociedad, murmuró el anciano. Un hombre que habita en las sombras. Intrigado, Jonathan pidió el nombre del misterioso hombre, ansioso por resolver el enigma del reloj. El anciano le dio una dirección. Un callejón oscuro y olvidado en el extremo más peligroso de la ciudad. Jonathan y Lum decidieron ir esa misma noche, seguros de que la verdad se escondía en aquel callejón. Al llegar, el callejón estaba desierto, apenas iluminado por la luz de una farola parpadeante. Un gato negro cruzó su camino, mientras el sonido de pasos distantes resonaba en la penumbra. Llamaron a la puerta indicada, y un hombre encapuchado, de rostro en sombras, los invitó a entrar. En el interior, el ambiente era sofocante, con el olor a cera derretida y libros mohosos llenando el aire. El reloj es una llave, dijo el hombre encapuchado. Una puerta hacia lo desconocido. Jonathan sintió un escalofrío al escuchar aquellas palabras, preguntándose hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Debes seguir las marcas en el reloj, continuó el hombre. Te llevarán al verdadero poder que contiene. Jonathan asintió, dispuesto a aceptar el desafío y desentrañar el enigma detrás de aquellos símbolos. Cuando salieron, Lum le advirtió a Jonathan sobre los peligros, pero el detective estaba decidido a continuar. Sabía que el reloj escondía secretos capaces de cambiar todo lo que conocían sobre el tiempo. Esa noche, Jonathan comenzó a seguir las marcas del reloj, descubriendo un patrón oculto en la esfera. Cada símbolo parecía señalar un lugar específico de la ciudad. Lugares vinculados a sucesos trágicos. A su regreso, Jonathan empezó a conectar pistas. El reloj parecía una clave hacia una verdad peligrosa. Una verdad que la sociedad secreta había jurado proteger a toda costa. Una carta anónima llegó a la oficina de Jonathan. En ella, alguien advertía que abandonara su investigación. Aléjate del reloj, decía la carta en tinta roja, firmada solo con una T. Jonathan y Lum decidieron que, pese a la advertencia, seguirían investigando. El misterio era demasiado tentador. Sabían que cada paso los acercaba a un peligro real, pero también a la verdad. Esa noche, una figura encapuchada vigilaba la oficina desde la acera, observando cada movimiento de Jonathan. Desde su ventana, Jonathan notó la sombra, su corazón latiendo con fuerza al reconocer al observador. Al día siguiente, Jonathan decidió visitar a un experto en reliquias antiguas que podía ayudar a descifrar el medallón. Sabía que este hombre, un académico retirado, poseía conocimientos únicos sobre símbolos y su significado oculto. El académico estudió el medallón y el reloj, advirtiéndole a Jonathan que el reloj no era un simple artefacto.
Es una llave hacia otro tiempo, susurró, dejando a Jonathan intrigado y con una nueva teoría. Jonathan y Lum decidieron regresar a la catedral, sintiendo que el lugar ocultaba respuestas aún sin descubrir. Sabían que se adentraban en un terreno peligroso, pero la curiosidad y el deber los impulsaban. Al adentrarse en la catedral, encontraron un pasaje oculto que descendía hacia lo desconocido. Con una lámpara en mano, comenzaron a descender, sintiendo como el frío aumentaba a cada paso. Al llegar al final del pasaje, encontraron una sala cubierta de símbolos, con el reloj grabado en el centro. Aquí es donde todo comenzó, murmuró Jonathan, comprendiendo que estaban en el corazón del misterio. De repente, un fuerte ruido hizo eco en la sala. Alguien había cerrado la puerta del pasaje desde afuera. Estaban atrapados, sin salida, y sabían que el peligro estaba más cerca que nunca. Un eco de pasos resonó en la oscuridad, mientras la voz de alguien susurraba: el tiempo no puede ser alterado. Jonathan comprendió que solo el reloj podía darles la clave para escapar, pero el riesgo era incalculable.